Muy buenos días, jóvenes de primer año de secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar para continuar con el trabajo académico que tenemos ya diseñado para ustedes, ¿no? Eh, para ello necesitamos siempre del material que compartimos con ustedes, ¿no? El material que compartimos con ustedes. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Compartimos aquí. Como ustedes saben, es importante apoyarnos con materiales como los PPTs, ¿no? Como los PPTs. Y ustedes, en el momento que se les pida, nos van a apoyar con su participación en la clase. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Aquí observamos a dos grupos de amigos. Bueno, este es un grupo, una manada que ustedes lo conocen, que no queremos que nos vengan a visitar a nuestra casa, ¿no? Pero este es claramente diferente al que tenemos acá. Muy claramente diferente, ¿no? Muy claramente diferente, ¿no? Claro que sí. Este es un animal muy desarrollado y este es un animal que está en el otro grupo, ¿no? Por eso claramente lo decía por ahí uno de sus compañeros. Hoy trabajamos el reino de los animales, ¿no? El reino de los animales. Trabajamos el reino de los animales. Claro que sí. Es un carnívoro, ¿no? Muy bien, es un carnívoro. Vamos a continuar, jóvenes. ¿Qué más tenemos por acá? Muy bien. Vamos a continuar. En esta parte, lo que nos da a conocer es el reto de hoy. El reto de hoy. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuál es la idea de aprendizaje de hoy, 24 de junio, ¿no? El Día del Campesino. ¿Cuáles son las características? Posiblemente ahí vamos a argumentar un poco más de las características que tienen los animales y que lo hacen diferente de las plantas, ¿no? Porque evidentemente las plantas y los animales son esos grandes grupos de organismos que han poblado la Tierra, ¿no? Tienen muchas cosas en común, o muchas características en común, pero también tienen otras características que lo hacen diferente entre ellos mismos. Esas características que lo hacen diferente a las plantas de los animales, eso es lo que hoy día pretendemos de trabajar un poquito en el proceso de la clase, ¿ya? ¿Qué más? Criterios de clasificación. Es decir, la ciencia cómo ha diseñado un animal de acuerdo a ciertos criterios, ¿ya? Y evidentemente, una vez que ya se tiene estos criterios, ¿cómo es que se está clasificando? ¿Cómo es que se clasifica? ¿Ya? Y trabajamos hoy día los invertebrados. Los invertebrados, ¿no? Aquí vemos. Miren, vemos acá, características propias del reino animal. Sabemos nosotros que significa multicelular, ¿cierto? Multicelular. Pero, ¿qué pasa aquí? Los animales tienen células especializadas en todo. Por eso se han agrupado. Las plantas también tienen células. Ahí coinciden los dos. Y tienen células eucariotas, ¿cierto? Tienen células eucariotas igual con las plantas. Pero la diferencia es que los animales, sus células son altamente especializadas. Evidentemente, mucho dependiendo de la complejidad del animal, es la especialización de sus células. Miren, una neurona. Una neurona es una célula extremadamente especializada y va especializándose mucho más en el proceso de aprendizaje del organismo. Ustedes ven que los animales, incluyendo el hombre, desde que nace, entra en un proceso de aprendizaje constante, y eso hace que haga trabajar ¿a quiénes? A sus células que están diseñadas para esas acciones. Una neurona está hecha para transmitir mensajes químicos, eléctricos, ¿no? Para razonar. En cambio, un glóbulo rojo no, es otro mensaje, ¿no? Son heterótrofas. ¿Qué significa? Que ellos no son como las plantas ahí. Ellos se alimentan de organismos organismos que ya tienen alimento propio. Así como vemos acá, miren, el león, cómo está cazando. ¿Se da cuenta? Por eso dice acá, son heterótrofos y dentro de esa capacidad biológica que tienen, hay algunos que son herbívoros, ¿cierto? Herbívoros, ya ustedes saben muy bien quiénes son herbívoros, los que comen plantas, ¿no? Granívoros, eso, todos los que comen hierbas, plantas, raíces, flores, frutos, todos ellos. ¿No? Carnívoros
Acá vemos a un león carnívoro y acá vemos a uno que es herbívoro, ¿no? Juntos, los carnívoros natos. Un león come y deja de comer 2, 3 días. ¿Por qué? Porque la proteína, la carne tiene básicamente proteína. Y el león, para digerir esa carne, que se come entre 30 a 40 kilos de carne, tiene para digerirlo en 3 días, porque se demora, es un proceso muy lento digerir la carne. Inclusive nosotros cuando comemos carne, ya estamos, pues ya no queremos ni cenar, una cosita por ahí nada más. ¿Por qué? Porque la carne se demora en procesar. El cuerpo, las células sufren en digerir carne. Pero ahí está, es rica la carne, ¿no? Los famosos omnívoros. Ustedes saben muy bien que los omnívoros son aquellos que comen de todo, ¿no? De todo, incluyendo nosotros, somos omnívoros, comemos de todo. Imagínense en las culturas de otros países que vemos en la tele a través de los documentales, qué cosas nada más comen las personas, ¿cierto? Cosas que para nosotros es desagradable o por nuestra cultura no lo vamos a comer, pero ellos tienen otra cultura, como le decía, ¿no? Sensibilidad. Miren, muy sensibles. Las plantas no son, las plantas tienen sensibilidad muy lenta. O sea, ¿qué significa eso? La capacidad de reacción. La capacidad de reacción. Profe, ¿las plantas tienen sentidos? No tienen órgano de los sentidos, pero tienen capacidad receptiva lenta, muy lenta. Su capacidad de respuesta es muy lenta. En cambio, los animales es muy rápida. Su capacidad de respuesta es muy rápida. Por eso dice acá, poseen gran sensibilidad, ¿no? Por eso están los órganos de los sentidos que trabajan en equipo. ¿Trabajan en equipo con quién? Con el cerebro, ¿no? Tienen la capacidad de moverse, desplazamiento. Y para moverse utilizan, en la mayoría de los animales, los músculos y el esqueleto, ¿cierto? Los músculos y el esqueleto. Muy bien, continuamos acá. Continuamos por acá. Miren, lo que yo le decía hace un momento atrás. ¿Qué criterios ha tenido la ciencia para clasificar a los animales? La Tierra no es solamente del hombre. El ecosistema no es solamente del hombre. Inclusive, en estos tiempos, ustedes están observando que hay varios informes periodísticos que nos dicen, desde que estamos en la cuarentena, en la mayoría de los, porque ustedes saben que esta pandemia del COVID-19 ha encerrado casi al mundo entero, ¿cierto? Ha encerrado casi al mundo entero. Y esto ha servido para que muchos ecosistemas empiecen a ponerse en forma natural, a reciclarse, a reordenarse, como era antes. Miren, solamente porque hemos encerrado al hombre en su casa, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso que a veces el hombre cree que es dueño del mundo, de la naturaleza sobre todo, y eso a veces le ha permitido al hombre tener estos criterios para poder clasificar a los animales. De hecho, que el hombre es el organismo que ha aparecido casi último en la Tierra, pero es el que más ha evolucionado. Es el que más ha evolucionado y sigue evolucionando. La palabra evolución es muy importante en los cursos de ciencia. Dice acá, simetría. ¿Qué es la simetría? Ustedes en matemática dicen, simetría es una línea recta, ¿no? Es una línea igualita, como acá dice, mira, la división imaginaria del cuerpo de un animal en mitades que deben ser equivalentes o semejantes entre sí. Esa es una simetría, ¿no? Una simetría cuando el cuerpo se divide en dos mitades y las dos mitades son iguales. Hay similitud en todo. Eso. Ahora, pero, profesor, ¿todos los animales son así? No. Hay animales que son asimétricos. Acá vemos. Animales que son asimétricos. ¿Qué significa? Que no hay una distribución progresiva en la estructura de su cuerpo. No es simétrico. ¿Quiénes son? Los menos desarrollados. Los menos desarrollados. ¿Quiénes son? Los poríferos. Estos que están acá. Profesor, no los conozco, parece un churro. Parece un churro, ¿verdad? Pero inclusive hay muchos científicos que en un momento no lo consideraron dentro del reino animal, porque más que animal parecen plantas primitivas. ¿Por qué razón? Porque los animales tienen capacidad de moverse, el porífero no. Miren dónde está. El porífero es esto de acá, esto de acá. Está sujeto a una roca, está sujeto a un lugar. El porífero tiene un orificio acá y tiene muchos poros, por donde hace el intercambio de nutrientes, intercambio de elementos esenciales para su vida, la absorción de sales, etcétera, etcétera.
no se desplaza por eso, ¿no? Por eso dice acá. Luego tenemos organismos que sí tienen simetría, organismos que sí tienen simetría, ¿no? Organismos que sí tienen simetría. Claro, claro que sí, muy bien, excelente. Ya están opinando ahí, pero necesito que me atiendan. Miren, aquellos que tienen simetría radial, y aquellos que tienen simetría bilateral. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estaremos? Miren, simetría radial hay un punto, ¿ve? Hay un punto. Y luego van saliendo los segmentos. Dice, cuando las partes del cuerpo se disponen alrededor de un punto central. Muy bien. Aquí me están mencionando inclusive ejemplos de simetría radial. Y muy bien, el cuerpo cilíndrico, claro que sí. El cuerpo cilíndrico, ¿no? Aquí. Y en este caso, la simetría bilateral, ¿qué me dice? Mira, un poco de información. Cuando el animal puede ser dividido en dos mitades iguales. Iguales. En dos mitades iguales. Puede ser dividido en dos mitades iguales, teniendo como base un solo plano, ¿cierto? ¿Quiénes están ahí? Los animales más complejos. ¿Qué significa? Profesor, ¿qué significa eso? La mayoría de animales están dentro de la simetría bilateral. Por eso dice aquí, están los más complejos. ¿Quiénes son ellos? Miren, los anélidos. Profesor, ¿quiénes son anélidos? Ahorita lo vamos a conocer. Los anélidos. ¿Quiénes más? Los artrópodos. Artrópodos. Organismos con pata. Los moluscos. Y todos los vertebrados. ¿Se da cuenta? Todos los vertebrados. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de simetría bilateral, hay organismos invertebrados y todos los vertebrados. Muy bien. Vamos acá. Vamos a continuar. Aquí tenemos un videito que nos va a permitir explicar también sobre el tema del celoma. Porque una cosa es simetría y otra cosa es cuando se forma la célula. Porque ustedes saben que todos estamos diseñados con célula. ¿Ya? Vamos a ver este video un ratito. Los acelomados. Hablaremos brevemente sobre las características de los gusanos planos o filoplatimiento, los cuales se encuentran agrupados en la categoría de animales acelomados. Las principales características de los gusanos planos es que son los animales más sencillos con simetría bilateral. Poseen 3 capas germinales, es decir, son triblásticos, en los cuales estas son ectodermo, mesodermo y endodermo, y se les conoce como gusanos planos. La principal característica que vamos a encontrar en los libros de texto acerca de los gusanos planos es que son acelomados. Para recordar qué significa ser acelomados, significa que no tienen una cavidad corporal. Como podemos observar en el siguiente esquema, existen diversos colores que van a identificar a las diversas estructuras que vamos a observar. La primera es este color amarillo, que está representando el epitelio que recubre al tubo digestivo. La siguiente es este color rosado, que está representando a la mesénquima, que procede del mesodermo y que está representado por este color rosado. Y la tercera es la capa muscular, que está representada por este color rojo, además del epidermis, que está representado por este color azul. ¿Qué tenemos que observar acá o en qué tenemos que reparar? El espacio que existe entre el tubo digestivo y la capa externa del cuerpo está rellenado por esta mesénquima. Es decir, no existe ningún espacio que se encuentre entre el tubo digestivo y la capa muscular externa. Es decir, es un animal sin cavidad, o en otras palabras, un animal acelomado. Animales pseudocelomados. Los animales pseudocelomados son un diverso grupo de animales que presentan una característica. Tienen un pseudoceloma. Los gusanos redondos o simplemente Phylum Nematode es el phylum más exitoso de los pseudocelomados. Son triblásticos y además presentan una simetría bilateral. Tienen la principal característica que utilizan su pseudoceloma como un aparato de movimiento. El esquema que observamos a continuación es bastante familiar, ya que
Utilizando un esquema similar explicamos a qué se refería un animal acelomado. Observamos un color amarillo que está representando el epitelio que recubre al tubo digestivo, un color rojo que está representando a la capa muscular y un color celeste que está representando a la epidermis. Como podemos observar aquí, existe la ausencia de mesénquima entre el epitelio que recubre el tubo digestivo y la capa muscular, es decir, hay una cavidad. Si existe una cavidad, ¿por qué estos animales no se consideran animales celomados? Pues existe una característica extra que tienen los animales celomados, y es decir, que el celoma es cierto, es una cavidad interna que está recubierta por todas partes de tejido proveniente del mesodermo. Si ustedes observan, esta cavidad solo está recubierta por un lado por tejido que está proviniendo del mesodermo. El otro límite, que es el que estoy señalando ahorita con el cursor, no está colindando con tejido mesodérmico, está colindando con tejido endodérmico, es decir, posee una cavidad que no está recubierta completamente por tejido mesodérmico, y esto significa que aparenta tener un celoma, pero realmente no lo tiene. Es de ahí el nombre que ellos tienen. Son animales pseudo-celomados, donde pseudo significa que parece o que realmente no lo es. Son animales que parecen que tienen un celoma, parece que tienen una cavidad, pero que realmente no la tienen recubierta completamente por mesodermo. De un personaje muy importante en el desarrollo de las ciencias biológicas. Entendemos que las ciencias biológicas nace a raíz de las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias naturales considerada en un momento como la madre de todas las ciencias. Claro que sí, el famoso Aristóteles, ¿no? Aristóteles, el famoso Aristóteles. Y Aristóteles también tiene que hablar, tiene que decirnos algo, como dice. Tengo algo que decirte, dice Aristóteles. Aristóteles en su tiempo clasificó a los seres vivos en dos grupos. Para él habían dos grupos de seres vivos, las plantas y los animales, ¿cierto? En las plantas, que ya lo hemos tocado en la clase anterior, ya lo tenemos acá, ¿no? Hierbas, arbustos, árboles. Pero el tema de animales, él decía que habían dos grupos de animales. Animales sin sangre y animales con sangre roja, ¿ya? Entendemos ahora que lo que decía sin sangre, que para él decía que habían 29 grupos de animales. 29 grupos de animales, miren, los cuales la mayoría eran animales sin sangre. Ahora sabemos que son invertebrados, ¿no? Ahora sabemos que son invertebrados. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por aquí? La clasificación de los animales. Invertebrados sabemos que son los que no tienen huesos, vertebrados los que sí tienen huesos. Esto lo vamos a trabajar la clase que viene. Aquí. ¿De dónde empezamos, profesor? Miren, está aquí. Tenemos, empezando por ¿quién? Esponjas. Los más simples. Las esponjas son los animales más simples que existen y viven exclusivamente en el mar. Luego, ¿quién sigue? Escuche bien, ¿eh? Este es el número 2. Los celenterios. Ese es otro grupo de animales, extremadamente primitivos. Luego ya empezamos con el grupo de evolución, los gusanos. Dentro de los gusanos hay diferentes tipos de gusanos que lo vamos a ver luego. Ahí están, ustedes conocen las ténias solitarias, los lombrices de tierra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién más viene? Este es el número 3, por ejemplo, ¿no? ¿Quién más viene? A ver. Aquí. Los moluscos, ¿cierto? El pulpo pol, las conchas de mar, ¿no? Ellos. Luego vienen los artrópodos, esto de acá, los artrópodos, organismos invertebrados que tienen patas. Ahí están los insectos, los arácnidos. Luego vienen los equinodermos, que en teoría es la línea más desarrollada de estos grupos de invertebrados, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo en bloques, ¿ya? No se preocupen, lo vamos a ir viendo en bloques.
Tenemos los gusanos. Principalmente desde los gusanos para adelante hablamos porque son los que están dando mayor muestra de evolución. ¿Quiénes están en los gusanos? Primero, los platelmitos. Los menos desarrollados, los platelmitos. Muy famosos porque son parásitos. Parásitos. Muchos parásitos, ¿cierto? Igual que los nematelmitos. Son parásitos. ¿Qué desarrollan ellos? Problemas intestinales. Por ejemplo, la planaria. Es muy conocida de un platelmito. La tenia solitaria que vive mucho en nuestro sistema digestivo, en nuestros vísceras, ¿no? Todos ellos son gusanos desnudos. Son gusanos desnudos, ¿no? Desnudos, ¿por qué? Porque no tienen ningún vello, no tienen ningún segmento, no tienen nada. Son muy desnudos, su piel es muy lisa y muy húmeda. Necesitan vivir en ambientes muy, muy húmedos. Muy, muy húmedos, ¿no? Muy, muy húmedos. ¿Ya? Aquí, los anélidos. Los anélidos son los más famosos. Los anélidos son los más conocidos porque son gusanos terrestres ya. Claramente dice que son gusanos que tienen un cuerpo cilíndrico y está dividido en anillos. Está dividido en anillos. ¿Ya? Está dividido en anillos. Esos son los gusanos de tierra que observamos en las plantas, en algunas verduras, los anélidos. Vamos a continuar acá. ¿Qué más tenemos? Los moluscos. Muy bien, hay que conocer específicamente quiénes son moluscos. Miren, acá tenemos todos ellos, lo que me decía un alumnito, el caracol, ¿cierto? Muy bien, las almejas, pero están en grupos diferentes. Miren, el calamar, el pulpo, todos ellos son moluscos, pero lo diferenciamos, acá dice, los gasterópodos. Gasterópodos tienen conchas, una sola concha. Una sola concha, aquí, este acá. El caracol tiene una sola concha. Hay algunas como las babosas que no tienen conchas, ya son desnuditas. Tienen babas, como el caracol que también tiene babas, pero no tienen la concha. Los bivalvos, bi viene de dos, ¿cierto? Ellos son los que tienen dos caparazones, dos caparazones. Vemos acá las almejas, ¿ve? Una caparazón acá y la otra en el otro extremo. El choro, los mejillones, las conchas, todas ellas son bivalvos porque tienen dos valvas, ¿no? Viven alimentándose de los restos minerales de las rocas. Por eso le llaman choro, porque roban alimentos de otros y se escapan, se escapan y se pegan a otras rocas, donde son de otros organismos, ¿no? Los cefalópodos, otro. Céfalo viene de cabeza, pues, ¿no? De cabeza. Cefalo viene de cabeza, podos viene de patas, miembros. Ustedes ven el pulpo cuántas patitas tiene, ¿cierto? Muy bien. El calamar cuántas patitas tiene, acá tiene su céfalo. Ahí, ¿ya? ¿Qué más? Esos son moluscos, acuérdense bien, jóvenes. ¿Qué más tenemos por acá? Los artrópodos, los más evolucionados en la práctica. Los artrópodos, los más evolucionados en la práctica. ¿Con quién empezamos? Con los miriápodos. Miriápodos o quiliópodos, también le llaman quiliópodos. ¿Quiénes son? Miren, observen acá. ¿Cuántas patitas tiene? Por eso le llaman miriápodos, porque tienen muchas patitas. Por ejemplo, dice acá, tienen el cuerpo alargado, evidentemente, dividido y alargado, segmentos, muchos segmentos, ¿no? Sus segmentos están articulados unos de a otro, como si fuera un acordeón, ¿no? Como si fuera un acordeón. En cada segmento tienen patas. Por ejemplo, los 100 pies, los 1000 pies, la escolopendra, son animales que tienen muchas patas. Los 100 pies, en realidad no tienen 100 pies, tienen 154 patas, ¿no? Y son extremadamente rápidos, carnívoros, son muy voraces, son muy carnívoros. En cambio, el 1000 pies es herbívoro, es lento. No necesita trasladarse mucho porque la planta no se va a escapar. Luego aquí vienen los arácnidos. Acá están, miren, arácnidos, ¿quiénes están en el grupo? Las arañas, los escorpiones, las garrapatas, las tarántulas, ¿no? Muy bien, todos son terrestres. ¿Tienen cuántas patitas? Miren, 8 patas o 4 pares de patas, ¿cierto? No tienen antenitas. Luego vienen los crustáceos. Crustáceos. ¿Quiénes son crustáceos? Cangrejo, el langostino, ¿cierto? ¿Quién más?
El camarón, muy bien. La mayoría son marinos, por eso decían, un ceviche de crustáceos es muy rico, ¿no? Rico en sales minerales. 10 patitas, 5 pares de patas. Mientras que los arácnidos tienen 4 pares, los crustáceos tienen 5 pares, ¿ya? 5 pares. Los más evolucionados han desarrollado alas. Los famosos insectos, los más evolucionados, son los que han podido sobrevivir a las diferentes catástrofes que ha existido en la Tierra desde su aparición, ¿no? Son los más desarrollados. Por eso las moscas tú las matas y siempre hay moscas. Mosquitos, abejas, saltamontes, la famosa cucaracha, las mariposas, ¿cierto? Todos ellos son insectos. Han evolucionado mucho ellos, ¿no? Son ovíparos, claro que sí, todos son ovíparos, ponen huevos, todos son ovíparos. Sufren de metamorfosis, un proceso progresivo en donde se van transformando de huevo a larva, a ninfa y a un organismo ya maduro, ¿no? Muy bien. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. Muy bien. Vamos a continuar acá. Vamos a seguir acá. ¿Qué más tenemos aquí? El grupo de los equinodermos, ¿no? Los más, en teoría de la clasificación de los invertebrados, ellos son los que están en una escala superior que todo lo que hemos tocado anteriormente, ¿no? Los equinodermos, dice, son animales con espinas en la piel. Son animales con espinas en la piel y tienen simetría pentarradial, ¿se da cuenta? Pentarradial, porque normalmente tienen, miren, aquí está claramente ya identificado cuántos extremos o brazos tienen estos equinodermos, miren, claramente diferenciado, ¿no? La más famosa, pues, la estrella de mar, ¿no? El erizo de mar, el pepino de mar, ¿no? La Ophiuras, son equinodermos muy, muy famosos, que encontramos en esta parte del trabajo, ¿no? Muy bien. Aquí, para completar, hacer un resumen, tenemos un videíto que nos va a ayudar a completar, ¿ya? Vamos a observar. Vamos a observar aquí. ¿Ya? ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. ¡Noche! ¡Playa! De buen ánimo, camaleón. Nada como tomar un poco de sol. ¿Viste a ese extraordinario animalejo? Es una jaiba, un cangrejo típico de las costas de Chile. Debe tener un esqueleto impresionante. Es un animal tan increíble que ni siquiera tiene esqueleto interno. ¿Qué clase de animales son esos? Los no vertebrados. A diferencia de los vertebrados, los no vertebrados no poseen columna vertebral ni esqueleto interno. Son de tamaño pequeño, salvo algunos que flotan en el mar, como las medusas o los pulpos. Ah, claro. Existen muchos animales no vertebrados, como por ejemplo las esponjas de mar, los arácnidos, los caracoles y los pulpos. También están los no vertebrados con patas articuladas y un esqueleto externo, que les sirve como soporte y protección. A este grupo pertenecen los insectos, crustáceos y arácnidos. Los insectos tienen cabeza, tórax y abdomen, 6 patas, antenas y algunos tienen alas para volar. Los arácnidos tienen cefalotórax y abdomen y 8 patas. Y la mayoría de los crustáceos tienen 10 o más patas, antenas y viven en el agua. A los vertebrados
vertebrados nos podrían haber hecho con unas patas más. Tú tienes columna vertebral. No necesitas tener más patas. Solo pido una pata más. ¿Qué costaba? ¿Qué te parece si clasificamos a los no vertebrados? ¿Serías capaz? Pregúntame lo que quieras. Aquí estoy. A ver, estimado, ¿a qué grupo pertenece este bello espécimen? Claramente no tiene esqueleto. Es un animal no vertebrado. Muy bien, camaleón. ¿Y qué te parece este? Este no vertebrado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. Es muy patudo. Algunas personas le tienen mucho miedo. Es un arácnido. Siempre lo supe. ¿Y este otro? Este no vertebrado vuela, pero no es un ave. Tiene antenas, pero no es un televisor. Y su cuerpo se divide en 3. Eres como un investigador privado, ¿eh? Es una mosca. O sea, Una molestosa. pero en la clasificación de los no vertebrados, ¿es un arácnido, un crustáceo o un...? Insecto. Correcto. Ahora vamos al último. El animalejo de las 10 patas. Esta clase de no vertebrados puede tener más de 10 patas. Y fíjate que tiene antenas. Como los insectos, pero no son insectos. Última pista. La gran mayoría vive en el agua. Serán los crustáceos. Bien, correcto. No tendrás más de 4 patas, pero te has convertido en un experto de los no vertebrados. A falta de patas, buenos son los amigos. Suerte en tu viaje. Nos vemos en la próxima. Au revoir. Vámonos por acá. En esta vamos a trabajar en las actividades complementarias. Ahí, con el mensaje, con la mensajería aquí. Ya, vamos a ponerlo por acá. Lombriz de tierra. ¿Con quién lo relaciono? Lombriz de tierra, ¿cuál es? Anélido. Muy bien, muy bien. Si usted ya escribió anélido, no lo vuelve a escribir porque ya lo escribió, ya yo lo he leído. Camarones, ¿con quién? Artrópodos. Muy bien. Erizo de mar. Equinodermos, excelente. Equinodermos, ¿ya? Equinodermos. ¿Qué más tenemos en la segunda parte? Dice, también seguimos relacionando, ¿ya? Asimetría. ¿Cuál de estos 3 es asimétrico? Evidentemente las esponjas. No tienen una estructura diseñada. Muy bien. ¿Quiénes de los 2 son simetría radial? ¿El erizo de mar es simetría radial? Claro que sí. Excelente respuesta. ¿Y simetría bilateral? Los humanos. Claro que sí. Los humanos. Muy bien. Tenemos ahí, en este lado. Ahora nos vamos al otro extremo. Dice acá. ¿Es un ejemplo de crustáceo? Evidentemente que sí. El camarón. El cangrejo, ¿no? El cangrejo. ¿Es un bivalvo? No es un bivalvo. ¿Cuál de los 3 no es un bivalvo? La número 4. A ver, muy bien, claro que sí. Ahí estamos. 5. El pulpo es un molusco que pertenece a la clase. El pulpo. Daniel, muy bien, en la clase gasterópodos, excelente. Ahí estamos, bien. La número 6 dice, la tenia solitaria es un platelminto de tipo parásito. Claro que sí, muy bien. Es parásito porque ustedes saben que la tenia solitaria, estamos en la 6. Estamos en la 6, jovencitos. Ustedes saben que la tenia solitaria vive dentro de nuestro organismo, pero cuando hay muchos de ellos, evidentemente generan infecciones, ¿no? Estamos en la 6, chicos. En la 6, no se me adelante, Vamos despacio y podemos avanzar despacio y seguro, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tienes muchos parásitos dentro de tu organismo? ¿Qué cosa es lo que te da? ¿Con qué debes empezar? A ver, Maximiliano, ¿qué pasa si tienes muchos parásitos en los intestinos? ¿Con qué debes empezar?
Diarrea, muy bien. Y Maximiliano no me respondió. Infecciones, muy bien, Daniel, muy bien, Fabricio, muy bien. Ah, infecciones, excelentemente, con mucha diarrea, ¿no? Mucha diarrea, muchas infecciones. Y cuando a nosotros nos da mucha diarrea, constantemente diarrea, por el tema de tener parásitos, ¿qué es lo que perdemos de nuestros intestinos? ¿Qué es lo que se pierde? Nos deshidratamos, muy bien. Destruye la flora, muy bien, Víctor. Destruye la flora. Perdemos líquidos, nos deshidratamos, perdemos líquidos. Muy bien, la flora, ¿no? Es importante la participación ahí porque dice que perdemos flora bacteriana. Y cuando, bueno, claro que sí, ¿no? Pues a veces uno consume muchos dulces, ¿no? Mucho pan, muchos alimentos que están ahí y no consumamos mucha agüita, mucha fruta, muchos alimentos que tienen la espiga para ayudarnos a digerir los alimentos y hacer las heces de manera blanda, ¿no? Y cuando de repente comemos y no tomamos agua, pues generalmente nos estreñimos y cuando no tenemos muchos alimentos probióticos, nos debilitamos, ¿ya? Las 7 ya muchos ya lo han resuelto muy bien, las 7 ya lo han resuelto muy bien. Dice, Aristóteles clasificó a los invertebrados como animales con sangre, animales sin espíritu o animales sin sangre. Excelente. Animales sin sangre. Muy bien, animales sin sangre. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos acá. Bueno, miren, aquí en esta parte ya empezamos con las actividades que se tiene que trabajar en el cuaderno. Hoy día hemos trabajado animales invertebrados. Acuérdense bien, invertebrados, ¿ya? ¿Qué me piden a mí? Colocamos el título, chicos, y luego empezamos a trabajar lo que me pide. Dice, los animales, completamos. No hay que olvidarse que esta parte es en su cuadernito. El título son animales invertebrados. La fecha de hoy día es 24 de junio. El primer esquema que me pide el profesor son animales. Y de los animales te pide 4 características. 4 características, ¿ya? Luego te pide en función a la simetría, ¿cierto? Tenemos simetría bilateral y simetría radial. 2 tipos de simetría, ¿cierto? Bilateral y radial. Aquí pongo bilateral y aquí radial y explico reducidamente en qué consiste. O menciono ejemplos. Para ello, tengo también el libro que me puedo apoyar. ¿Ya? También tengo el libro. Muy bien. Seguimos acá. ¿Qué más me pide el profesor? El otro esquemita, muy simple. Completamos con clasificación. 2 grupos nada más. 2 grupos. Los artrópodos, que son los más voluminosos, y los gusanos, que es el otro grupo también. Nosotros hemos hablado de artrópodos, 4 artrópodos diferentes, ¿no? 4 artrópodos diferentes. Y hemos hablado de 3 tipos de gusanos, acuérdense. 3 tipos de gusanos y 4 artrópodos. ¿Ya? ¿Qué te piden aquí? Mencionarlo a los artrópodos y ponerle un detalle. Por ejemplo, si yo digo insectos, ¿cuántos pares de patas tienen? Si yo coloco acá crustáceos, ¿cuántos pares de patas tienen? Si yo coloco acá miriápodos, ¿a quiénes tenemos ahí? ¿Ya? ¿A quiénes tenemos ahí? Y así, ¿ven? Muy bien. Aquí, gusanos. ¿Qué puedo poner? ¿Qué primer gusano tenemos? A ver, cuando me piden gusanos, hemos hablado de 3 tipos de gusanos. Hemos mencionado 3 tipos de gusanos, ¿cierto? Muy bien. Anélidos, excelente. Los anélidos es un tipo de gusano. Celenterios, ¿no? Celenterios es otro tipo de gusano. Los nemátodos son otros tipos de gusanos. Aquí hay que mencionarlo y al costadito hay que mencionar algo sobre ellos. ¿Ya? Algo sobre ellos. Muy bien. Hasta ahí. Lo terminan esas 2 actividades, y lo envían. Lo envían a Cubicol, que yo en la noche ya lo bajo a mi registro auxiliar. En todo caso, los que ya no pueden, lo envían acá.
¿Ya? Vamos a ver aquí.